Hoy voy a tener una palabra especial, la cual yo he titulado Seguros de la Salvación. Seguros de la Salvación. El fin en esta tarde es que si hay alguno que está oyendo y no tiene esa seguridad de la salvación, a partir de ahora pueda estar seguro de la misma, o si no, decir: yo me tengo que asegurar de mi salvación. Yo tengo que tener esa convicción de mi salvación. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿está seguro de la salvación? Sí, de pronto diga usted. Y yo le pregunto, ¿y por qué está seguro de la salvación? Y como dije antes, de pronto algunos hermanos digan, bueno, esto no es nuevo para mí, yo sí estoy seguro de mi salvación. Pero entonces le sirve para que le comparta este mensaje a alguien que aún no tiene esa convicción de salvación y replique esta información, o también la grabe y sepa cómo hablar de este tema tan importante a otras personas. Entonces, por eso he titulado esto, Seguros de la Salvación. Y entonces entramos en materia ahora sí. Cuando hablamos de salvación es porque, bueno, la pregunta que surge es, ¿salvo de qué? Si alguien llega corriendo y nos dice, uff, me salvé. Lo primero que nosotros le preguntaríamos sería, ¿de qué se salvó? ¿Cierto? ¿De qué? Entonces, si hablamos de salvación, tenemos que saber también que hay una condenación. Y de hecho, de esto voy a hablar un poco más adelante. ¿De qué consiste la condenación? ¿Cómo es? ¿Cuál es la condena que va a pesar para los que no son salvos? Entonces, muchos tienen como una seguridad de la salvación en ideas súper ficticias. Yo soy salvo porque soy bueno, yo soy salvo porque no mato, yo soy salvo porque no robo, yo soy salvo porque yo soy buena gente, yo no le hago el mal a ninguno. Pero, ¿en serio usted se ha tomado el trabajo de orar, de leer la Biblia y de preguntarle a Dios y de analizar el tema a fondo, si realmente usted es salvo, si realmente usted muere, realmente va a estar con el Señor por la eternidad o estaría excluido de la gloria de Dios, como algunos pasajes nos muestran? Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces, lo primero que yo tengo que decirle, si usted dice que está seguro de la salvación, entonces yo tendré que decirle algunas cosas a usted y al final usted reconsiderará si realmente puede estar seguros acerca de la salvación. ¿Sabes? Eso es lo que hoy vamos a ver, es verdades acerca de la salvación. Y no son verdades subjetivas, ¿no?, de acuerdo a los conceptos propios de alguien, que alguien pueda tener, sino son verdades acerca de la salvación, pero verdades bíblicas, digamos, fundadas en las Sagradas Escrituras. Entonces, de eso vamos a hablar, de las verdades acerca de la salvación. Y yo creo que tal vez la primera verdad que vamos a ver acerca de la salvación es que hay leyes de Dios que se han quebrantado. Leyes que usted ha quebrantado, leyes que yo en algún momento también he quebrantado. Y me refiero concretamente a las leyes morales de Dios. No me refiero a esas leyes de rituales que usted puede ver en Levíticos, como que tocaba llevar un cordero cada que se pecaba y subirlo en un altar y correr el cuchillo y quemarlo, y que eso era una ofrenda por la culpa y que de esa manera pues
tapábamos como por así el pecado, o esas leyes sanitarias que decía que si una mujer tenía el periodo menstrual no podía estar con los demás en la congregación, sino segregada hasta que pasara el periodo menstrual, y luego tenía que vivir un ritual completo de purificación. No esas leyes, me refiero a las leyes morales, las leyes morales de Dios. Y el quebrantamiento de esas leyes nos meten en grandes problemas, ¿sí? El quebrantamiento de esas leyes nos mete en grandes problemas. Yo quiero leerles a ustedes algunas citas bíblicas que nos hablan de leyes morales. Incluso estos pasajes fueron escritos después de Cristo haber estado en la tierra. Se ratificó estas leyes morales de Dios y se aclaró que los que practicaran estas cosas no heredarían el reino de Dios. Igual leer esta cita que aparece ahí en pantalla. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Dice de la siguiente manera, la voy a leer esa cita. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces hay una lista de los que no van a ir al cielo, de los que no van a heredar el reino de Dios. Dice que los que practican estas cosas que acabamos de leer. Ahora vamos a otra cita que nos da digámoslo así, otros listados. Repiten algunos de los que acabamos de leer en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, pero nos da otros que quizás en Corinto no están. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí tenemos otra lista. Y ahora voy a leerles una última lista de los que tampoco estarán en el reino de Dios una vez mueran, porque habrán quebrantado leyes morales. Entonces vamos a leer esa otra cita que aparece ahí en pantalla. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Vamos a leerlo con paciencia y vamos despacio. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, mire, ya hemos leído 3 listas de leyes morales, de leyes que fueron ratificadas después de Cristo y haber muerto en la cruz y todo. Y estas leyes morales dicen que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces, mire, que estamos en serios problemas, porque como lo dije, hemos, digámoslo así, hemos quebrantado las leyes morales de Dios. Mire, yo les voy a proyectar ahí
la lista completa de estas 3 citas, la lista de pecados de estas 3 citas que acabo de leer, sin repetirla, porque como algunas están repetidas, entonces yo se las voy a proyectar. Mire lo que aparece ahí: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, los de la inmundicia, los de la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías, cobardes, incrédulos, abominables y mentirosos. Ahí están proyectados en la pantalla la lista. Mira, ahí hay 26. Y eso que podríamos agregarle otras citas con otros pecados o con otros quebrantos a las leyes morales de Dios. Sin embargo, por ahora dejemos así. Puede tomarle el pantallazo ahí y buscar estos términos en el diccionario, que es ser fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, bueno, todas estas cosas, y analizar si está usted o no está en problemas con Dios al ser practicante tipo de alguna de estas costumbres. Dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que ahí están. Usted lo debe analizar, usted lo debe ver. Entonces, ese es el punto número 1 de este tema. Hay leyes de Dios que usted y que yo hemos quebrantado. Ahora viene un segundo tema, o un segundo punto en este tema, y es que habrá un juicio. Habrá un juicio. La Biblia habla del juicio final. La palabra de Dios en San Mateo nos dice que en el día del juicio será más tolerable para el castigo, para Sodoma y Gomorra, que para las ciudades que escucharon el mensaje de Jesús y no lo quisieron escuchar. Ahí aparece en San Mateo. Entonces, este y otros textos nos hablan de que habrá un juicio. Daniel 12:2 nos dice que habrá un juicio. Va a haber un momento en que todos tendremos que comparecer ante un juicio. ¿Sabe una cosa? Muchas veces uno escucha a la gente decir cosas como, a mí nadie me puede juzgar, el único que me puede juzgar es Dios. Y la pregunta es, ¿y no le da miedo? ¿No le da miedo que Dios lo juzgue? ¿No le da miedo la idea del juicio final y que todos compareceremos ante ese gran juez? Habrá un juicio. La gente vive como si nunca se le fuera a tomar cuentas por lo que hablan, por lo que piensan, por lo que hacen, por lo que dejan de hacer. Piensan que la vida es así, tan deportiva, y que siempre va a ser así, que nunca habrá un juicio. Pero hay algo seguro a la luz de la Biblia. Si usted cree que hay un Dios, si usted cree que este planeta que vemos, las montañas, los cielos, fueron creados por un Dios, entonces usted también debe creer en la Biblia como la palabra de Dios, y debe creer que ahí dice que habrá un juicio algún día. Lo tercero, el veredicto será culpable. Ese será el veredicto en ese juicio. La Biblia nos deja ver que ante ese juicio de Dios no hay nadie que salga bien librado por su buen comportamiento o por su buena conducta. No hay quien pueda salir bien librado. Quiero leerles estas citas que nos hablan de cómo se habla de la culpabilidad. Eclesiastés 7:20 dice,
ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, todos son culpables en ese juicio, en el juicio de Dios. Ahora leamos la siguiente cita, Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice Romanos 3 del 10 al 12. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, echados de la gloria de Dios. Esa es la realidad. Que toda la raza humana quedó destinada a la perdición y a la condenación. Que toda la raza humana quedó excluida de la gloria de Dios e incapaz de ganarse el cielo o de ganarse la salvación, incapaz de revertir ese veredicto culpable. Entonces, hemos dicho 3 cosas hasta el momento. ¿Cuáles son esas 3 cosas que hemos dicho hasta el momento? La primera que hemos dicho es que hay leyes de Dios que se han quebrantado. Eso es lo primero. Hay leyes de Dios que se han quebrantado. La segunda verdad es que habrá un juicio. Un día todos compareceremos ante ese juicio divino. Y luego hemos dicho también que el veredicto será culpable. El veredicto de todos, a la luz de la Biblia, es que somos culpables. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir con el tema de la salvación y lo que estamos hablando? Es que la condena es la eterna separación de Dios. Esa es la condena. O sea, hay una ley que se ha quebrantado, hay un juicio, ¿sí? Hay un juicio, hay un veredicto que es culpable y hay una condena. ¿Cuál es la condena? La eterna separación de Dios. Pasajes como Apocalipsis 21:8 que leíamos ahorita, dice que esa separación será un lago de fuego. Bueno, algunos se meten en muchos temas y dicen esto es simbólico, esto es literal. Bueno, lo único que yo le aseguro a usted es que será una eterna separación de Dios y será un peso de dolor y de angustia y de saber que nunca podrá estar otra vez delante del Señor. De ahí para allá usted podría dedicarse a estudiar con detalles cómo será ese lugar de condenación. Porque según muchos dicen, pues todo el que muere va para el cielo, ¿no? Todo el que muere descansa en el Señor. Pero no, tenemos que ser realistas y a la luz de la palabra. La Biblia nos muestra que hay salvación y que hay condenación. De hecho, si todo el mundo se salvase o nadie tuviera un peligro de condenación, le pregunto a usted, ¿a qué vino Jesús? ¿Por qué murió en la cruz? Si no hay un peligro de condenarse el ser humano. Si todo el mundo a fin y al cuentas va para el cielo, entonces ¿Cristo perdió el tiempo en la cruz? No, yo creo que Cristo murió en la cruz porque no había otra salida. Y para allá voy ahora en nuestro siguiente punto, en esta charla, en esta conversación que tenemos hoy. Entonces, vamos a mirar eso en esta tarde. Y es que ya hemos hablado del problema, ¿sí? Hemos hablado del problema, pero ahora vamos a hablar de la solución. Y la solución es que la salvación la ofrece Jesús con su sacrificio. Como lo dije antes, si así no fuera, Jesús perdió el tiempo.
Jesús se hizo crucificar en vano. Si la salvación se la gana el hombre con ser buena persona, entonces Jesús perdió el tiempo en la cruz. Si la salvación la ganamos con indulgencia, entonces Jesús perdió el tiempo en la cruz. La salvación la ofrece Jesús y nadie más. De hecho, Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí, eso dijo Jesús de sí mismo. Y leemos también que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que ese mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. Ahora, hay unos pasajes muy bonitos que me gustaría que usted conmigo leyera en esta tarde. Uno de ellos lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir esto? Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Quiere decir que para que nosotros pudiéramos recuperar la paz con Dios, nos tocaba pagar. Pero resulta que el precio era muy alto, porque era muerte, condenación eterna, separación eterna de Dios. Entonces, no lo podíamos pagar. Ahora hay doctrinas por ahí que circulan que dicen, bueno, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte, se refiere a la muerte física que estamos acostumbrados a ver. Entonces, con eso paga el pecador, con la muerte física. Pero no es así. Mire que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando los plantó en el huerto del Edén, les dijo que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente ese día, el día que comieren del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice, ese día morirás. Así lo dice Génesis. Ahora, ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ese día no murieron físicamente hablando, pero ese día sí murieron espiritualmente, porque ese día fueron separados de Dios, ese día fueron expulsados del huerto del Edén y quedaron segregados. Y de ahí para adelante toda la descendencia de Adán y de Eva quedó en una separación, en un distanciamiento con su creador, con Dios. Ahora, Jesús, ¿qué hace? Pagar. Porque la justicia de Dios lo demandaba. No, ahí hay un pecado y se tiene que pagar. ¿Cómo? No solamente con una muerte física, sino también con una muerte espiritual, es decir, con una separación. Va a la cruz, allá es crucificado, muere físicamente, pero también tiene un tiempo donde su humanidad está separada de Dios. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está desamparado, está, digamos, su naturaleza humana está separada de Dios, y es parte del pago que tiene que asumir por el pecado de nosotros seres humanos. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no podemos volver a tener paz con Dios, ni ser salvos, ni llegar a su presencia, si no es porque nos acogemos al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay otro camino, no hay otra salida, y lo tenemos que aceptar. Que el único que nos recupera esa paz para con Dios es el Señor. Ahora, ¿qué le queda al hombre? ¿Qué le queda al hombre? Queda creer y arrepentirse. ¿Qué le queda al hombre? Creer y arrepentirse. Arrepentirse de todo corazón.
Creer que no es suficiente lo que yo hago por mérito propio para salvarme. Creer que lo que Jesús hizo en la cruz, eso es suficiente y no le tengo que añadir nada. En el momento que yo pienso que tengo que hacer algo extra para completar para mi salvación, estoy diciendo lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente, y eso sencillamente es una herejía. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Él dijo consumado es decir, todo está completo. La salvación es un regalo que Él nos da y es completo. Las obras que nosotros hacemos, las hacemos por gratitud al tener ese gozo de saber que fuimos perdonados y fuimos salvos, pero no completan ni le quitan a la salvación. Ahora, sí nos da una sensación de plenitud y sí nos ayuda para el buen vivir en este planeta Tierra, para dejar un buen legado en la gente que nos rodea, pero esto ni le quita ni le pone a la salvación, porque es Cristo el que conquistó la salvación para nosotros. Y eso es lo que nos queda a nosotros: creer y arrepentirnos. Creer de todo corazón que eso es suficiente, y arrepentirnos, es decir, pedirles perdón a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Miren que San Juan 3:18 dice que el que no cree en Jesús, o sea, no que existe, sino que no cree que Él es el Mesías, que Él es el medio propiciado por el Padre para la salvación, o sea, que el que no cree esto ya está condenado, dice la palabra. Ahora, Hechos 16:31, hay una historia que unos hombres le preguntaron al apóstol, varones, ¿qué hacemos? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa serán salvos. Solamente es que crean en el Señor Jesucristo. Crean en Él como Dios, como Mesías, como Salvador del mundo. Así que, ¿qué hemos dicho esta tarde? Hay una ley de Dios que todo ser humano ha quebrantado. ¿Qué más podemos decir? Que habrá un juicio, y que en ese juicio toda la humanidad salía culpable. El veredicto es culpable. Que la condena es estar eternamente separado por Dios, y Apocalipsis 21:8 como el lago de fuego. Que la salida es que Cristo se ofreció en la cruz para pagar por nosotros. Que lo único que nos queda a nosotros es creer en la suficiencia del sacrificio de Jesús y arrepentirnos de todo corazón. Pedirle perdón al Señor de todo corazón. Cuando nosotros creemos en Jesús de todo corazón, es decir, una fe exclusiva, única en Jesús y ya. Y cuando nosotros nos arrepentimos, ocurre algo que está descrito en 2 de Pedro 1:4, que dice que somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Usted se imagina cuando uno es adoptado por Dios y cuando Dios lo hace a uno partícipe de su naturaleza divina? Eso quiere decir que va a haber una transformación desde adentro. No es que estoy metido en una camisa de fuerza y en una máscara religiosa para tapar un poquito mi mediocridad. No. Se trata de nacer de nuevo, se trata de tener una nueva naturaleza, se trata de participar de la naturaleza de Dios, se trata de ser nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Así que no se trata de que usted se esfuerce por hacerlo mejor, se trata de que usted nazca de nuevo, y eso solamente ocurre cuando usted pone toda su fe en Jesús y se arrepiente de sus pecados. ¿Qué tal si oramos al Señor y le pedimos perdón? Y dígale, Señor Jesús, yo te pido perdón
por mis pecados. Perdona, Señor, mi maldad, yo te he fallado. Por mis acciones yo merezco la condenación, pero por el sacrificio de Jesús en la cruz, yo puedo tener redención, yo puedo tener perdón, yo puedo tener paz para con Dios. Para que en aquel juicio, cuando se hable de mi pecado, se hable de mi maldad, también se hable que me acogí al sacrificio de Jesús y que por esto salgo exonerado, salgo libre de lo que me condena. Que por mi fe en Jesús salgo libre y puedo gozarme para siempre en el